Amigos, amigas, ¿qué tal? Una vez más, aquí en el chat, este es el tercer intento que estamos haciendo hoy por hacer nuestro programa. No nos vamos a dar por vencidas, obviamente, así que vamos a esperar que todo esté súper bien. Si no, no importa, vamos a ver, a lo que venga, lo que salga. Así que hoy nuestra intención es que nuestra invitada de honor esté aquí con nosotros platicando y esperemos que lo logremos. Así que Cintia se está conectando, la voy a aceptar y esperemos que todo funcione como... Ahorita vamos a esperar también que se conecte Mari para que empezamos a echar un chal ameno y bonito como todos los domingos. Así que Cintia, espero que te puedas conectar. Vamos a esperar un poquito también a Mari y mientras les voy a ir contando. Nuestra invitada de hoy es Cintia Rodríguez. La estamos esperando, esperemos que tenga esta vez, ¿cómo se llama? Que pueda conectarse. Obviamente los problemas de conexión son pues muy normales en estos tiempos, ¿verdad? De toda la tecnología y todo esto que se vive. Así que Cintia ha sido reportera y editora en los últimos 15 años y corresponsal, perdón, en los últimos 28 años y corresponsal también. Es autora de varios libros, como Contacto en Italia, La relación entre los Zetas y el Dagueta. Espero que lo esté pronunciando bien, Cintia. Te estoy esperando. A ver si logras conectarte. A ver, vamos a ver. Hola, Esthercita, tercer intento de hacerlo. A ver, Cintia, te volví a aceptar. Esperemos que se pueda y estoy esperando todavía a Mari. Y también, bueno, les sigo contando, Cintia es compiladora junto a la periodista Olimpia Velasco del libro Mamás en Cuarentena. La verdad es que ese nada más es un temazo, ¿no? Estamos esperando que se pueda conectar. También estoy esperando a Marilupe que se conecte también. Y bueno, hablando de pues de esta adaptación es todo un tema, ¿no? Que Cintia nos trae preparados, o sea, que nosotros tenemos varias preguntas que hacerle también muy interesantes, pero bueno, ¿no? O sea, cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su punto de vista, pero pues la adaptación para todos en nuestros diferentes países de acogida, pues obviamente se trata de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a la percepción, a las experiencias vividas, de acuerdo a la historia de cada uno, de acuerdo a muchas cosas, ¿no? Amiga, ¿cómo estás? Aquí No intentando que... Sí, ya vi. Estamos intentando que Cintia también pues, se conecte, pero parece ser que no, que tiene algunos problemas, parece que no nos escucha. Ahorita nos está escribiendo que ahorita ya ni nos escucha, qué triste. Claro, Bueno, es muy triste, pero bueno, de todos modos, este chat lo vamos a dejar pendiente. Ya dije más o menos pues su currículum de Cintia y lo quiero volver a anotar, la verdad, porque es una chica muy interesante. Obviamente vamos a dejar este chat pendiente, si Cintia, si nos permites. Es muy triste que no te podamos tener aquí, pero bueno, yo te propongo, Mari, que pues que improvisemos un poco, o sea, que nos echemos un chal como nuestros chales, porque de eso se trata, ¿no? Nuestro chal. Entonces, de tener la típica plática entre amigas y pues más o menos platicar cuáles han sido nuestras experiencias de adaptación. Claro, Cintia nos va a venir a completar este tema de acuerdo a su perspectiva, a sus vivencias, pero bueno, yo te invito a que platiquemos tú y yo. ¿Qué te parece, amiga? claro, Y aparte, y claro, sin dejar si Cintia nos manda la invitación, sin dejar de intentarlo, ¿no? Claro, claro, o sea, y ya le estoy viendo. No. Muy bien. El diablo, ¿eh? Muy bien, lo logramos. Lo importante es que lo logramos. Perdón, no sé qué pasó. No te preocupes, esto lo vivimos cotidianamente y hemos aprendido a vivirlo tranquilamente y con risas, porque de otra manera no se puede vivir. Entonces, lo importante es eso, podernos conectar desde 3 continentes, países completamente diferentes, y eso es lo más importante. Bienvenida, Cintia. Es un honor tenerte aquí. Y bueno, una vez más, Mari, yo te dejo que hagas una vez más la presentación. Yo la hice al principio, pero por favor, ¿no? Para las personas que se van a conectar pronto o que nos van a ver después.
la Sí, conexión. bueno, como ya no sé cuántas veces lo hemos dicho, pero una vez más, o sea, hoy nos acompaña Cintia Rodríguez, periodista ya mexicana, ya con una, o sea, periodista de más de 28 años, ahora sí, experiencia de más de 15 años como reportera, editora, corresponsal en el extranjero, que ha vivido México, París, Milán y ahora desde Teherán, entonces ciudadana del mundo, que también escritora, escribió Contacto en Italia, que es la relación entre los Zetas y la Andrangheta, y obviamente en el 2020 con esta situación que nos cambió un poco, junto con la periodista Olimpis Velasco, hizo una compilación de historias, Mamás en Cuarentena, es historias de pandemia, entonces también muy interesante. Y en ese año su Facebook se convirtió en una columna diaria que reportaba la situación que se estaba viviendo desde Italia. Entonces ahora sí que era un punto de referencia tanto aquí como en México de qué estaba pasando día a día. Y bueno, pues ya, Súper finalmente con nosotros. interesantísimo. Así es. Bienvenida, Cintia. Y bueno, me gustaría que nos contaras así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque obviamente sería una plática muy profunda. Vamos a hacer nada más como el pequeño, la punta del iceberg. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaste rápidamente tu carrera periodística y cómo llegas hasta Teherán? ¿Por qué llegas hasta Teherán? Porque, Sí. no, bueno, yo empecé, ya lo dijo Mari, me estaba iconeando, pues empecé hace mucho tiempo, ya si lo pienso digo, híjole, cuántas cosas han pasado, ¿no? Ya no había ni siquiera acabado la universidad cuando entré a trabajar a lo que hoy es el periódico Reforma. Soy de las fundadoras. Antes era el Norte de Monterrey, que fue a fundar a Ciudad de México el periódico Reforma. Y bueno, pues ahí empecé mi carrera. Tuve la fortuna porque en ese entonces era un medio que quería ser como un ejemplo, ¿no? Después, ya de muchos años, me fui al periódico El Universal, donde pues ahí fue bueno, ya había tenido la experiencia como editora en el periódico Metro, y después me fui como editora a la sección DF del periódico El Universal, y fue la verdad una experiencia muy grata, muy importante en mi carrera, porque ya hacerte cargo de un equipo grande, y entrar como en una competencia diferente, ¿no? Porque antes la competencia era entre reporteros de diferentes medios. Ahora yo tomaba como que la competencia entre secciones de diferentes periódicos. Entonces fue un reto muy importante. Después quise hacer un alto en el camino y me empezó a interesar mucho estudiar francés, porque en unas vacaciones me fui a Francia. Y la verdad es que nunca, o sea, se me dificultaba mucho entender. Entonces se me volvió obsesión, como que pensar que el día que iba a regresar tenía que entender. Entonces desde México me puse a estudiar y programé otras vacaciones, pero después, o sea, dije, no, me voy a ir a estudiar a Francia. Entonces pedí un permiso sin goce de salario en el periódico y me fui a Francia a Increíble. vivir. Y fue, sí, pues sí, porque digo, eso te da, esas libertades te las tomas cuando eres soltera, tienes un poco de dinero, Claro. y dices, ahora quiero hacer esto, Claro. ¿no? Y lo haces. Sí. Entonces, la verdad es que la experiencia en Francia, que bueno, pues ya no estaba tan chavita tampoco, pero me fui como estudiante, entonces fue otra vez como regresar a esa época de estudiante, que es muy padre, ¿no? Y me gustó tanto porque además veía como que había oportunidad de trabajar allá mandando información. Entonces sí era como muy real, ¿no? Ese sueño. Pero bueno, pues en lo que trabajaba, pues se me acabó mi dinero, lo poquito que tenía ahorrado se me acabó porque pues París es una ciudad muy cara. Así es. Y me tuve que regresar a México. Ok. Entonces, sí. Regresas a México
Y bueno, ahora sí que ahí, con esto es cuando inicias ya, son tus pininos como ciudadana del mundo, ¿no? O sea, regresas a México y Sí, nuevamente sí. el destino te lleva. Y luego, ¿qué pasó? Sí, sí, pues yo me regresé a trabajar y a tratar de juntar dinero y todo, y porque me quería regresar a París, ¿no? Y ahí fue, o sea, en México fue cuando conocí a mi esposo, que es italiano, y después pues ya nos fuimos fue así como muy relámpago todo, ¿no? Porque se juntó como amor a primera vista con mis ganas de no vivir en México, vivir en Europa, ¿no? Y o sea, como que todo estaba así ya muy Yo más bien programado. lo diría como que ya estaba en tu plan de vida, ¿no? Ser una ciudadana del mundo, ¿no? Tú ya habías planificado desde antes eso y nada más, digamos, el conocer al amor de tu vida vino como a complementarlo y entonces de ahí fue que partiste, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y la primera ciudad en la que llegué fue a Roma. Fue muy chistoso porque yo obviamente en mis planes no estaba vivir en Italia y mucho menos en Roma. Y Roma, o sea, para mí que yo soy ciudadana o sea, yo nací en Ciudad de México, acostumbrada a la ciudad sota que es, ¿no? Sí. A la gran metrópoli. Roma me parecía, con todo y su belleza, me parecía un pueblito. O sea, entonces, fue, o sea, como una señal, ¿no? De que mi paciencia tenía que crecer, ¿no? Uh-huh. Porque no era como muy divertido o no era como me lo esperaba, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, pues el amor ayudó, obviamente, porque era el amor en los primeros meses, ¿no? Claro. A soportar lo que creo que haya ayudado vivir en Roma. Oye, uh-huh. Y cuando llegas... Después... No, bueno, sí, porque dime. Llegas a Italia, obviamente ya casada, y aquí entran dos factores, ¿no? Compaginar tu carrera periodista, o sea, pero ya viviéndolo desde el extranjero, aparte que tristemente ya se volvió el periodismo una de las carreras más peligrosas en todo el mundo, ¿no? No solo en los lugares donde hay una guerra, sino ya simplemente por informar, por decir la verdad, ya eres un objetivo. Y bueno, y también ser mamá. ¿Cómo es compaginar estas dos cosas desde el extranjero? Y el ser mamá también, ¿qué óptica te da el estar ya en otro país? Sí, son varias cosas. Pues mira, qué bueno que me lo preguntas. Qué bueno que me lo preguntas, Mari, porque ya ni me acordaba, la verdad. Es que han pasado tantas cosas, ¿no? Que el año en que yo me fui, que me fui a vivir a Italia, era finales del 2006. O sea, tenía creo que una semana en que, digo, no quiero hacer esto político, pero tiene que ver, porque fue cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Entonces, eso cambió el panorama en México, no solo para el periodismo, para todos, obviamente para el periodismo. Entonces, yo me sentía pues muy rara porque de la noche a la mañana dejé de trabajar y a mí me dio un estrés por no trabajar, o sea, porque yo estaba acostumbrada a trabajar en los periódicos todo el día, todo el tiempo pensando en la información, y de repente llego a Italia y ya no trabajo. Entonces, pues fue un asunto así muy traumático, lo podemos decir, porque me sentía triste de no estar participando de alguna manera, cubriendo las noticias que todo el mundo ya estaba haciendo, porque, bueno, como lo han dicho muchos periodistas en México, se convirtieron de la noche a la mañana en corresponsales de guerra en el propio país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo seguía las noticias, no tenía hijos, ¿no? Entonces seguía las noticias enfermizamente, o sea, y después fue cuando en ese periodo, en el periodo en que estuve en Roma, se dio la noticia de que ya el narco mexicano había llegado a Italia, y entonces ahí fue como dije, no, ahora yo tengo que hacer esto y tengo que investigarlo, y me fui a investigar y bueno, salió el libro de Contacto en Italia en ese periodo, estamos hablando del 2009, o sea, ya más de 10 años. Quiero entender tu frustración, es más, puedo sentir tu frustración, o sea, como dices tú, o sea, tu pasión
O sea, que se acabó de un día para otro y no poderlo transmitir, ¿no? En tu noticia, en tu nota periodística, etcétera. O sea, ese encapsulamiento No, y que se tuviste. convertía también era preocupación. Sí, además. Y era preocupación porque tus amigos. o sea, ya empezó en ese periodo, empezó todo el conteo de muertos impresionante, ¿no? De las víctimas por esta guerra que después se comprobó que no era contra el narco, sino para ayudar al narco. O sea, fue tremendo. Pues. Sí. Y ha sido tremendo hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, y sí, es el origen del país que tenemos. Y bueno, después nos mudamos a Milano y ahí pues cambió también toda la situación porque bueno, en Milano ya me sentía, obviamente ya hablaba italiano, que eso es una de las cosas fundamentales cuando llegas a un nuevo país, empezar a hablar el idioma porque si no estás fuera todo el tiempo, ¿no? Estás, o sea, sí, no te adaptas, nunca te adaptas si no hablas el idioma. Entonces, bueno, cuando yo llego a Milano ya hablaba, ¿no? Pero era muy chistoso porque Milano es una ciudad que tengo en el corazón, me encanta, pero al principio me molestaba mucho porque tiene esa característica, ¿no? De las grandes ciudades, donde, así como en México nos critican a los chilangos, ¿no? De cómo somos medio payasones o que queremos todo rapidito y de buena gana, etcétera, ¿no? Así era, por ejemplo, así era en París, o sea, con los parisinos igual, o sea, te corregían todo el tiempo. Y en Milano, lo que me chocaba era que todo mundo te quería dar una instrucción de algo, te quería decir cómo se hacían las cosas ahí, ¿no? O sea, no era el idioma, era que tú tenías que aprender ahí cómo se hacen las cosas. Y pero bueno, como ya me sabía defender, me la pasaba peleando todo el tiempo y todo, ¿no? Esto me lleva a... Dime, continúa, perdón. No, es que iba a pasar a la otra pregunta de Mari, que me decía cómo cambia la perspectiva con los hijos, ¿no? O sea, mis hijos nacieron, pues no sé, creo que 3 años después de que ya estaba ahí en Milán, y bueno, eso cambió todo, obviamente, ¿no? Porque ahora Milán es como una segunda casa, porque es el lugar donde nacieron mis hijos, es su ciudad. El asunto de las escuelas, desde que entran a la guardería, ya, es otra realidad la que vives, ¿no? De estar conviviendo con más gente del lugar, ¿no? Porque al principio, pues, tratas como de buscar, que no era mi caso, yo nunca anduve buscando mexicanos por ningún lado, porque quería como que adaptarme más rápido. María fue así como la excepción, ¿no? Pero no era mucho de andar buscando mexicanos, y bueno, las escuelas, la verdad es que también te cambian todo el panorama porque hacen que te integres más rápido a todas las actividades, ¿no? Claro. Entonces sí, el tener hijos ayuda. Claro. Bueno, si me permites regresar exactamente un poco, creo que tienes mucha razón en eso. Esto es desde tu perspectiva, por supuesto, pero creo que desde la perspectiva de tal vez la mayoría de los que vivimos fuera del país, el hacer esa integración con el idioma y con la gente nos ayuda mucho a adaptarnos rápidamente, porque obviamente si buscamos solamente el grupo que habla tu lengua y etcétera, la adaptación va a ser más cruel y más dura, porque no vas a estar, es como vivir 2 realidades al mismo tiempo y es muy difícil. Entonces, creo que esa adaptación de la que estás hablando es primero la más importante, el idioma, y bueno, en tu caso que con tus hijos, pues obviamente te fue llevando de la mano, ¿no? El conocer a las mamás, las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, y hablando de eso, bueno, ya nos platicaste un poquito, ¿no? Sobre estos elementos. ¿Qué otros elementos te han ayudado o te ayudaron a adaptarte? En tu caso, no solamente es un país, han sido varios países. Entonces, obviamente, pues los idiomas, como tú dices, el francés, ¿no? Que no entendías nada. Uno termina enamorado del francés, eso sí te lo puedo decir. Sí. En este caso Italia, ¿no? Y los otros países donde has vivido, ¿qué otros elementos te han ayudado a esa adaptación en cada lugar donde has estado como soltera, o sea, general, y ahora con tus hijos, ¿no? O sea, si me puedes englobar, si no, como tú quieras.
Mira, yo creo que eso de vivir dos realidades, yo creo que es mucho de los migrantes, porque pues no es que te vayas del país y ya, te olvides de tu país o de tu familia, de tus amigos, o sea, y es muy raro, o sea, este chat también se podría haber llamado el síndrome de Ulises o el síndrome del jamaicón, porque muchas veces estás como que todo el tiempo quejándote, ¿no? De las cosas y pensando que en tu país es mejor. Puede ser desde la comida, la gente, el transporte, lo que quieras, o sea, lo que quieras. Al principio yo creo que todos vivimos eso, sí. Pero después te empiezas a acostumbrar y te empiezas a adaptar, aprendes mucho a ser paciente porque sabes que cuando llegas a otro país, no importa si has sido, o sea, el mejor en tu profesión o lo que sea, ¿no? O sea, no importa, o sea, te la hacen pesar siempre, la verdad. Y parte, pues, tú mismo. Entonces, uno aprende con el tiempo a ser paciente y a no enojarte de todo. Y bueno, si llegan los hijos, o sea, es aún mayor, ¿no? O sea, el rollo de estar aguantando porque las circunstancias cambian y te tienes que ir adaptando a eso. Entonces, es un aprendizaje continuo. Ahora estoy en Teherán desde hace un año y bueno, ha sido muy duro por el asunto del idioma, de las costumbres y todo, o sea, llegas como analfabeta, ¿no? Porque el idioma que hablan aquí, que es el farsi o el persa, pues es algo completamente diferente a lo que yo he estudiado, ¿no? Y no he estudiado pocos idiomas, o sea, yo tengo conocimientos de alemán, de inglés, de francés, de italiano, de español, pero tratas de hacer como un mix de todo y nada se le parece, ¿no? O sea, todo es como lo contrario. Sí, entonces, digo, ahorita estoy en clases, pero me cuesta tanto trabajo, o sea, yo a veces digo, creo que mi cerebro ya se llenó y ya no le cabe otra cosa, o sea, tengo que hacer reset para empezar a aprender, o sea, desaprender para aprender, ¿no? Porque si no, sí. es muy difícil, y lo que pasa es eso, que yo siento, o sea, aunque aquí el idioma, o sea, mucha gente habla inglés y mi vida por mis hijos se desarrolla alrededor de la escuela italiana, yo siento que me estoy perdiendo como la mitad de las cosas por no saber farsi, ¿no? Entonces, como periodista, pues es muy difícil porque claro. Una de las cosas que le platicaba a Mari antes era que sí, el periodismo es a veces muy ingrato, ¿no? Porque tienes que hacer mucho trabajo para que te reconozcan y bueno, y luego si tú crees que vas a vivir bien del periodismo, pues la verdad es que en la mayoría de los casos no es así, pero a mí en lo personal, en todos los países que he estado me ha ayudado y ha sido hasta terapéutico, porque gracias al periodismo sigues aprendiendo, o sea, digo, y eso es también personalidad, de que seas curioso, ¿no? Y que te interese por las otras vidas, por los otros lugares, por las otras comidas, etcétera. Y la verdad es que creo que a mí me ha ahorrado como el psicólogo muchas veces. Entonces, eso ha sido también interesante, ¿no? Es que es una profesión que es mucho de pasión, como tú bien lo has dicho, o sea, pones mucho corazón en eso, ¿no? En el periodismo, la verdad. Y también podríamos considerarla como elástica, ¿no? Porque te permite como siempre encontrar un punto para adaptarte, o sea, adaptarla en el lugar en donde te encuentras. Si me permiten 2 segundos, voy a tratar aquí de dar unos saludos. Oli Velasco, saludos a la querida y admirada Cintia. Hola, Katy Swan. Hola, la otra compiladora. Adriana de Arco. Sí, la otra compiladora, bienvenida. Alexis, Elvira, hola, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Ana Vic se unió también. Vero, ¿cómo estás? Alexis, maestrazo, Blanquita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oli Velasco, ya la había saludado. Y Rosy Crista. Déjame ver quién más. Esther, ¿cómo estás, amiga? Qué bueno que están unidos con nosotros porque esta conversación la verdad es que está
muy interesante, la verdad, como para echarlo todo el día, ¿a poco no? Sí, y tocando un poco el tema de ahora sí, del último libro, de las Sí. compilaciones, Mamás en Cuarentena, o sea, ¿cómo es ahora vivir la cuarentena? Digo, la viviste en Italia con la didáctica a distancia, la famosa DAD, ahora No, pero vivirla. aparte de eso, o sea, que obviamente ya nos contaste un poquito, ¿no? Pero ¿cómo te surge la idea también de hacer ese libro, ¿no? En la cuarentena, ¿no? Mira, fíjate que hoy, y hoy quiero decirlo, que porque hoy no lo habíamos planeado así, pero hoy 23 de febrero se cumplen 2 años en que Italia cambió todo, ¿no? Sí. Cambió Fue el toda la vida epicentro, de sí. que se fue, que había zona roja, la primera zona roja en Europa, donde no podía, o sea, una población de alrededor 50,000 habitantes que no podía salir a ningún lado, que oías el ruido de las ambulancias todo el santo día. De veras estábamos muy espantados. Entonces, a mí obviamente me cambió porque cerraron las escuelas. El 23 de febrero cerraron las escuelas, fue así como el asalto a los supermercados, que uno no acababa de entender si era exageración o qué estaba pasando. O sea, al final, pues sí, uno tenía miedo, ¿no? Entonces, bueno, ya pasaron 2 años, fue desde Milano un año en el 2020 súper intenso, que yo sentía que de verdad el mundo estaba cambiando y que si yo no lo contaba, se me iba a ir así como, se me iban a ir como los detalles. Entonces, uno cuando trabaja como corresponsal freelance, que yo siempre, desde que estoy en el extranjero soy freelance, o sea, que te pagan si quieren, si compran tus trabajos, etcétera. Por primera vez decidí que iba a escribir, ahora sí que aunque no me pagaran, ¿no? Y entonces el medio que elegí fue Facebook. Entonces yo escribía todos los días sobre lo que estaba pasando, o sea, desde que cerraron las escuelas, desde que asaltaban los supermercados, desde que las mujeres no podían regresar a trabajar, desde que estaba llegando la primavera y un montón de inmigrantes no podían pasar a Italia, que Italia necesita muchísimos inmigrantes para los campos de agricultura, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los nacimientos, o sea, por ejemplo, los tratamientos de fertilidad interrumpidos, o sea, un universo de cosas que no teníamos ni idea. Ajá. Entonces yo lo empecé a escribir todos los días, pero era como mi desahogo, porque imagínate, 3 niños en la casa, ¿no? Sí. Mi marido se iba a trabajar, yo tratando de seguir con ellos, porque estaban súper chiquitos. Tengo unos gemelos que acababan de entrar a primero de primaria y estaban aprendiendo a leer, a sumar, o sea, el otro, pues, cuando podía lo conectaba, o sea, cuando no, porque es más chiquito, cuando no, pues ni modo, ¿no? Pero, o sea, cocinar todo el día, y en la noche, cuando ya se dormían, me ponía a escribir, pero, o sea, escribía llorando, o sea, llorando todos los días, porque era así impresionante, ¿no? O sea, no podía creer lo que estaba pasando, porque además, o sea, estabas cronicando, pues, todas las muertes, y en Europa y en Italia en especial fue durísimo, durísimo, sí. O sea, justo en estos días fue cuando, o sea, como imágenes, ¿no? Para que recordemos un poquito. O sea, imagínate la cantidad de muertos que llegaban así. Una de las imágenes que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Fue los camiones militares ahí formados, ajá, para llevarse a los cadáveres, porque ya no cabían en los cementerios del norte, ¿no? Y pues es todo ese tipo de cosas. Entonces, con Olimpia Velasco, que tenemos una página de salud, ella empezó a replicar las crónicas y les llamó Crónicas del Futuro, porque además, obviamente, y lo platicaba con Mari, le digo, es que no se te hace raro que sea Italia, o sea, ¿por qué Italia, no? O sea, ¿por qué como veías como el resto del mundo iba más lento todo, ¿no? Sí. Pero obviamente, pues después llegó la ola a todo el mundo. Entonces, pero ciertamente ustedes estuvieron en el epicentro, o sea, de lejos se veía como, Dios, Italia se va a terminar, o sea, ¿qué está pasando? La comunidad europea, pero al final de cuentas, Italia estaba aislada dentro de un continente, dentro de una comunidad económica. Sí.
Sí, o sea, puedo imaginar Que eso era otro todos los tema, sentimientos, ¿no? Luego, Encontrados, hasta ¿no? dentro de la Sí, misma Italia estábamos divididos. O sea, la región norte era la más golpeada porque justamente empezó todo en... Ay, se me fue el nombre del municipio. Bueno, la zona cero, que está que a 20 kilómetros de sí, Milán. O sea, gente que tenía familia. Codogno. Ajá, gente que de Turín, de Milán, que había ido a visitar ese fin de semana a su familia, o sea, de la noche a la mañana se encuentran ya encerrados ahí de no poder salir porque es la zona cero. Ujú. Entonces No, empezamos sí, nosotros a Sí. ver escenas de En- guerra, literalmente. mm, Sí, definitivamente. y bueno, regresando a la pregunta del libro de Mamás en Cuarentena, pues lo empecé a platicar con Olimpia y le dije, fíjate que yo creo que quienes estamos sufriendo, obviamente no como quienes sufrieron una pérdida, ¿no? De familiares muertos y todo, pero o sea, las mujeres sí tuvieron un peso muy específico en todo esto, que lo siguen teniendo, pero éramos las mamás. Ay, se congeló la No, imagen. sí, así de que las mamás, ¿qué? Qué bárbaro, qué Esperemos. impresionante, está muy interesante, la verdad. Sí, ya, Te ya nos perdimos un escuché. poco, Cintia, Sí, nos se quedamos congeló, en pero nos quedamos en que las eran mamás, las mamás las eran que las tenían mamás. la mayor carga en todo esto. Sí, y bueno, pues entonces lo comentamos y le dije, hay que invitar a mamás y que cada quien escriba su experiencia. Y así fue, o sea, mamás de amigas de todo el mundo prácticamente, ¿no? Del mundo occidental, eh, a platicar las Platicando. experiencias. Y fue, la verdad, fue una experiencia pues hermosa, porque fue como un reflejo, ¿no? Fue verte en el Constructiva, espejo además. y no sentirte sola. Sí, exacto. Les voy a dar otra vez el título si lo quieren buscar, obviamente en el Facebook. Cintia es compiladora junto a Olimpia Velasco del libro Mamás en Cuarentena, Historias de la Pandemia. Lo Está encuentran en en Facebook. Amazon. En Exactamente, Amazon lo pueden entonces comprar. en Amazon lo encuentran, entonces lo pueden comprar también. Yo creo que esa es muy, muy, muy interesante desde la perspectiva, por supuesto, pues de las mamás, ¿no? Como le tocó a Cintia, pero sobre todo creo que es un sentimiento mundial, como nos tocó a las mamás vivirlo, ¿no? En el mundo. Entonces yo creo que es algo muy interesante de recordar para toda la vida, ¿no? La verdad, ¿no? Sí. Cintia, Sí, eh, y lo triste, Marcito, es que en muchas partes del mundo, o sea, los niños no han regresado a las escuelas. sí. O sea, que el drama sigue, ¿no? Y que la brecha que hay entre las familias que pueden pagar una escuela privada y las que no, se está agrandando y va a ser muy grave. O sea, creo que esa es una de las principales tragedias de esta Creo pandemia, que también que otra de la las... gente Sí, debería de unirse para cambiar esta situación, porque eso, por ejemplo, fue algo que en Italia fuimos las mamás que luchamos para que se abrieran las escuelas. No estaba en la agenda abrir las escuelas y fuimos las mamás las que luchamos para que se abrieran. porque también Entonces, la salud mental yo de creo nuestros que hijos está en eso es juego, una buena la verdad, experiencia. ¿no? Claro. O sea, la salud mental de nuestros hijos estuvo en juego siempre, o sea, el sacarlos de su ámbito, Uh-huh. etcétera, fue algo muy duro para ellos. Yo soy mamá también, yo lo encuentro así. También de este lado estuve mucho tiempo, ya sabes, online y todo esto, pero realmente es un tema muy sensible, ¿no? Que los niños no estén en su ámbito escolar y participando como todo niño normal, ¿no? Creo que tuvo y creo que tiene, como lo has mencionado tú, consecuencias muy importantes, ¿no? Que va a ser también tema de conversación por mucho tiempo, ¿no? La verdad. Exacto. Sí. Uh-huh. Y pues ya, o sea, aquí me cambió todo el panorama porque cuando llegué, una de las condiciones que yo puse para venir aquí fue que la escuela estuviera abierta y sí, por fortuna estaba abierta, pero después llegó la ola y cerraron y era terrible porque era como estar en una, o sea, en una torre de Babel, ¿no? Donde, o sea, en esta escuela hay niños de
veintitantas nacionalidades diversas y de veras, o sea, cuando son muy chiquitos, pues cada quien habla en el idioma que sabe. Claro. Entonces, Claro. las clases online era como, digo, era peor que en otros lugares. Oye, quiero hacer un pequeño paréntesis que te quería preguntar desde hace rato. ¿Tus hijos cuántos idiomas hablan? Al menos para mí se me hace importante ese dato, porque pues son unos niños también ciudadanos del mundo, definitivamente, ¿no? Sí, pues su idioma materno, que debería de ser el español, pero como nacieron en Italia, es el italiano. Ajá. Pero bueno, también hablan español, ahora están aprendiendo inglés y están aprendiendo farsi. Ok, políglota, Entonces, totalmente. sí, ya tenemos la cabeza Así es. llenísima. La otra vez les dijimos, no, ya los vamos a cambiar a la escuela francesa. Y uno de ellos, no, los odio porque ya no podemos con ustedes. ¿No? Ya, o sea, como denos tregua, ¿no? O sea, con calma. Pero sí, están, o sea, bien español, italiano y están aprendiendo inglés. Wow, increíble, ¿no? Porque, o sea, los niños son esponjitas y a donde los lleves, o sea, como al principio mencionamos, creo que son los que se adaptan más a cualquier cambio, la verdad, ¿no? Más que nosotros, Sí, ¿no? sí, Son un sí, ejemplo. ellos también nos enseñan Sí. eso. Uh-huh. Sí, tienes mucha razón. Cintia, es de verdad, o sea, está muy, muy interesante la plática. Por cuestiones de tiempo tenemos que acortarla. La verdad es muy triste, pero yo quisiera que nos dejaras, o sea, no sé, algo para reflexionar. El tema es muy extenso, pero lo que tú nos quieras decir. Para reflexionar, Algo. no, pues soy muy mala, pero yo digo que tengan paciencia con ustedes mismos para aprender cualquier cosa. Fíjate que yo aquí siempre me había negado, por ejemplo, a pintar o a tocar algún instrumento porque yo pensaba que estaba negada completamente, ¿no? Que eso no era para mí, que yo no había nacido con ese don. Y desde la pandemia empecé pues a ver, ¿no? O sea, digo, un poco para calmar mi mente, a pintar, y ha sido una experiencia súper bonita, y aquí empecé también a practicar el piano, y la verdad es que me doy cuenta que a veces nos juzgamos muy mal a nosotros mismos. O sea, tenemos que tener mucha paciencia, pero también mucho respeto por lo que somos, por lo que hemos vivido y sobre todo no tener miedo de nuevas aventuras, ¿no? Que puede ser esa, como pintar o tocar un instrumento o aprender otro idioma, lo que sea, ¿no? O sea, como que ponernos nuevos retos, yo creo que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, aunque no viajes, ¿no? Aunque te quedes siempre en una misma ciudad. O sea, el chiste es buscarle. Sí, nuestra amiga Esther dice el arte sanador. Es cierto, Esther, el arte sana. Ya te tendremos aquí en el chat, Esthercita, es cierto. Sí. Sí, Muy y bien. aparte Sí. por el arte Totalmente o por los mismos hobbies, ¿no? Porque, bueno, está lo que es el arte, las actividades manuales también te llevan o sea, como a canalizar, ¿no? A sacar todo lo que traes, a ser creativo y te abre a estar en contacto con más gente, ¿no? Ya sea en los grupos locales que ahorita son más difíciles, obviamente por la situación que vivimos, pero pues nuevamente recurrimos al internet y nos abrimos al mundo. O sea, se crean estos grupos internacionales. Sí, y digo, y eso no quiere decir que te conviertas en genio o algo, pero que lo intentes y es muchísimo. O sea, la otra vez me decía mi maestro de pintura esto. Obviamente hay gente que nace con el don y eso es muy importante, pero lo que hace a alguien ser bueno es la práctica. Así es. Y yo creo que eso cuenta para todo. Entonces, pues sí, hay que practicarle, arrastrar el lápiz o la brocha o lo que sea, ¿no? Dejarse llevar por esos sentimientos y practicarle y hacerlo y como digo, a lo que venga, lo que salga, ¿no? Porque ahí puede salir algo bien interesante. Exacto. Sí. Ay, pues ahora porque con gran tristeza. Sí, aquí aparte tuvimos el ejemplo de la paciencia de todos, o sea, porque con nuestro problema técnico al principio, pero bueno, todo el mundo fue paciente, disponible. Muchas gracias Cintia por la paciencia también. Cintia, que no te rendiste, gracias a todos quienes nos están acompañando, que también tuvieron
la paciencia del mundo para estar ahí siempre presente en todos nuestros intentos y pues pudimos llevar a cabo este chal como siempre cada domingo. Sí, así es. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y felicidades por la iniciativa. Siempre hace falta un chal de vez en cuando. Muchas gracias a ti, Cintia. Realmente te agradecemos muchísimo. Yo los invito, vamos a subir el video, por supuesto, en el chat. Los que nos quieran dejar un comentario, los que nos quieran dejar un like, lo que sea, su experiencia misma de cómo su adaptación, si es que viven en el extranjero o como lo mencionamos aquí, aunque no vivan en el extranjero, su manera de sacar sus sentimientos, sus cosas, siempre afuera, adentro, como sea, tenemos que vivir adaptándonos. Por ejemplo, pues todo esto que hemos vivido mundialmente fue una adaptación mundial para todos. Entonces, si alguien nos quiere dejar su comentario, lo que ustedes quieran, bienvenidos al chat. Cintia, te agradecemos de corazón. Esperamos tenerte aquí una vez más con nosotros cuando se pueda. Y aquí es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Eres una mujer maravillosa, muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos muy pronto, la semana que entra. Adiós. Gracias, bye. Chao.